He recorrido las madrugadas más solitarias de México tras el volante de mi camión. Atravesé nieblas cerradas en las montañas de Jalisco, esquivé derrumbes en los caminos estrechos de Oaxaca y una vez frené en seco cuando un jaguar cruzó mi camino en la selva de Chiapas. Pero hay una noche que quedó grabada en mi memoria como una cicatriz luminosa. Esa noche, jamás podré olvidarla. Me llamo Tomás Herrera, llevo media vida como conductor de carga, desde que era apenas un muchacho. Aquel viaje no fue como los demás. No transportaba solo toneladas de maíz, sino un peso invisible que apretaba mi pecho con más fuerza que cualquier bulto. Mi hija, Camila, de tan solo 9 años, se debatía entre la vida y la muerte en un hospital de Guadalajara. Un accidente doméstico inexplicable la había dejado inconsciente. Nada tenía sentido. Quería estar con ella, junto a su cama, pero las circunstancias no me lo permitieron. Mi jefe fue tajante: cumples el encargo o ni regreses. No tenía opción. Las cuentas vencidas, la nevera vacía, el gas cortado. Callé el llanto, tragué el orgullo y arranqué. Fue el trayecto más doloroso que haya hecho. La carretera parecía una lengua de asfalto perdida en la oscuridad. El mundo entero estaba en silencio. No se escuchaban grillos, ni radios, ni siquiera el zumbido del celular, que, además, estaba sin batería. Solo yo, el motor, y el nombre de mi hija que repetía como una plegaria: resiste, Camila, papá va a volver. No puedo precisar la hora. El cielo estaba cubierto, amenazando tormenta en un lugar donde casi nunca llueve. El aire se había vuelto denso, casi irrespirable, y yo sentía que aspiraba por un tubo estrecho, como si algo me oprimiera el pecho desde dentro. Y fue en ese estado, quebrado y solo, que susurré algo que no tenía planeado, una petición, casi un lamento: Virgencita de Guadalupe, hace mucho que no hablo contigo. He dejado de rezar. No entro a la iglesia desde que murió mamá, pero si puedes oírme, por favor, cuida a mi niña. No pedí por mí, ni por mis deudas, ni por el trabajo, solo por ella. Camila no merecía ese sufrimiento. Siempre fue una criatura alegre, de esas que iluminan los lugares con su sola presencia. Su risa aún resonaba en mi mente, igual que sus pequeñas manos sujetando mi rostro mientras decía: papá, tú eres mi superhéroe. Recordé el dibujo que me dejó en el camión, un sol torcido con letras de colores diciendo te amo. Y entonces, la vi, después de una curva, al borde del camino, una figura femenina se recortaba contra la oscuridad. Llevaba lo que parecía un manto celeste y un velo blanco que danzaba suavemente con el viento. No se movía, no hacía señas, simplemente estaba allí. Mi corazón se disparó. Frené con fuerza y el camión dio un brinco brusco. El motor se quejó y luego se apagó. La observé por los espejos, incrédulo. No había nadie más en kilómetros, pero ella seguía ahí, inmóvil. Bajé, sentí el frío de la tierra a través de las suelas. El viento arrastraba polvo que me golpeaba la cara. Aún así, di unos pasos hacia ella, como hipnotizado. No puedo describir lo que sentí. No era miedo, era una especie de quietud absoluta, como si todo lo demás hubiera desaparecido. No hablamos, solo nos miramos, y en esa mirada encontré algo que hacía años no sentía: paz, una paz inmensa, profunda, que me desarmó desde dentro. Era como si me leyera el alma. Sus ojos no eran comunes, eran dos espejos profundos, serenos, que penetraban más allá de lo visible. No veía mis defectos, ni mi ropa sucia, ni mi cansancio. Veía lo que incluso yo había olvidado de mí mismo. Sentí que algo sagrado estaba ocurriendo. Sin entender por qué, regresé al camión y abrí la puerta. Señora, esta carretera es peligrosa, le dije, pero ella no contestó. Se acercó con pasos suaves, casi flotando. Nada en ella parecía afectado por el viento, como si perteneciera a otro tiempo. Subió al asiento del copiloto como si ya lo conociera. No habló, no emitió ningún ruido, pero su presencia llenó el espacio. Un silencio distinto, no vacío, sino lleno de algo invisible y poderoso. Encendí el motor sin pensar, con manos temblorosas. Ella miraba hacia las montañas con una serenidad que me traspasaba. Y entonces, por fin,
Habló. Su voz era cálida, firme. No tengas miedo, tu hija va a despertar. Tuve que frenar nuevamente. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Cómo sabe eso?, le pregunté. Ella me miró con una ternura inmensa. ¿Por qué? Soy madre, y ninguna súplica de un padre sincero queda sin respuesta. Quise creerle, con toda mi alma, pero mi mente, endurecida por los años, dudaba. Siempre fui así, incrédulo, terco, pero esa noche ya no era el mismo. Intenté preguntarle quién era, pero solo cerró los ojos y susurró: sigue adelante y no mires atrás. El aire se tornó liviano, el ambiente cambió, el polvo desapareció, y en su lugar, un perfume dulcísimo llenó la cabina, como flores frescas. Jazmín, tal vez, o rosas, un aroma imposible en ese paisaje árido. Seguimos el camino en silencio, la miraba de reojo, tratando de entender qué o quién era, pero había algo en mi interior que ya lo sabía. De pronto, su mano se posó sobre la mía. Confía, hijo, el amor siempre vence al dolor. Cuando giré para responder, ya no estaba, el asiento estaba vacío, la puerta cerrada. Solo una rosa blanca permanecía donde ella había estado sentada, viva, fresca, y exhalando el mismo perfume celestial que aún flotaba en el ambiente. Comprendí sin palabras. No era una historia, no era una alucinación, era real. Aquella presencia me había visitado. Tomé la flor, aún cálida, la acaricié como si fuera un milagro tangible. En ese instante, el celular vibró. En la pantalla, el nombre de Rosa María, mi esposa. Dudé un segundo, contesté con el alma en la garganta. Tomás, dijo con voz entrecortada. Estoy aquí, respondí. Habla. Silencio. Luego, entre sollozos, despertó. Camila abrió los ojos. Preguntó por ti. Dijo que soñó con una mujer vestida de azul que olía a flores. Me derrumbé, las lágrimas brotaron, calientes, puras, lavando el polvo del rostro. Apreté el volante y lloré como no lo hacía desde niño. Mi hija estaba viva. No era coincidencia. Ella había visto lo mismo que yo. Y eso era una respuesta. Apagué el motor. Me arrodillé en medio de la carretera, bajo un cielo ahora estrellado, y oré. Por primera vez en años, hablé con el cielo en voz alta. Agradecí, no por el milagro solamente, sino porque había recuperado algo más profundo, la fe. El viento, que antes era duro, ahora acariciaba. La rosa blanca la guardé entre las hojas gastadas de mi cuaderno de rutas. Ya no era solo una flor, era testigo, era promesa. Subí de nuevo al camión. El camino era el mismo, pero algo en mí había cambiado para siempre. No sé cómo terminé el viaje, era como si flotara. Las ruedas giraban, pero yo ya no era el mismo hombre que había salido. Entregué la carga, firmé los papeles. No recuerdo el rostro del hombre que me recibió, pero sí recuerdo el milagro, y sé, con todo mi ser, quién fue la que me acompañó esa noche. Las 11:59, solo quería regresar corriendo a Guadalajara, abrazar a mi hija. Pero antes de todo eso, necesitaba pasar por un lugar. En el camino, desviando la ruta, fui hasta una pequeña iglesia en lo alto de un cerro en Zacatecas. Un lugar sencillo, bancos de madera, imagen de la Virgen de Guadalupe en el altar, y olor a vela derretida. Estaba vacía. Las 12:19, me senté al fondo como quien no sabe si tiene permiso de entrar. Me quité el sombrero, lo puse en el regazo y respiré hondo. Y fue allí, sentado en el silencio de aquel templo, donde entendí lo que me había pasado. Yo había reencontrado la fe, no esa fe ruidosa de gritos y aplausos, no la fe de promesas, a cambio de milagros. La fe que sentí aquella noche no era estruendosa ni dramática, era una llama serena que ardía en lo más profundo, como esas brasas que permanecen vivas incluso bajo la ceniza. Al abrir mi cuaderno de fletes y ver la rosa, aún fresca, aún impregnada de ese perfume que no se parecía a nada en este mundo, supe que debía agradecer. Me arrodillé frente a la imagen de la Virgen y coloqué la flor a sus pies. Gracias por devolverme a mi hija, susurré, pero sobre todo, gracias por no haberte rendido conmigo. Lloré, sí, pero fue un llanto distinto. No era de angustia, era de alivio, como si después de años perdido,
finalmente hubiera encontrado el camino de vuelta a casa. Mientras estaba allí, con los ojos húmedos y el alma abierta, se me acercó un hombre mayor. Su voz era tranquila, como de quien ha caminado mucho. ¿Está bien, hijo?, preguntó, y no sé por qué, pero le conté todo, sin adornos, sin miedo a parecer insensato. Le hablé de la figura en la carretera, de la rosa, de la recuperación milagrosa de mi hija. Él escuchó en silencio, con los ojos cerrados y las manos juntas como en oración. Cuando terminé, abrió los ojos y me miró con profundidad. La Virgen no grita, hijo, ella toca en silencio el corazón de quien más lo necesita. Antes de despedirse, me entregó un pequeño relicario de madera envejecida. Guarde esa rosa con cuidado, es señal de promesa cumplida. Desde entonces, ese relicario es mi tesoro. Va conmigo en la cabina, justo en el lugar donde aquella mujer se sentó. Y cuando el camino se vuelve duro, cuando la soledad pesa o el miedo susurra, lo tomo entre mis manos y recuerdo. No voy a mentir, los problemas no desaparecieron como por arte de magia. Las cuentas seguían llegando, los días difíciles también, pero algo había cambiado. Ya no me sentía solo, había en mí una certeza que no dependía de la lógica ni de las circunstancias. Incluso mis compañeros lo notaron. Tomás, ¿te ves más tranquilo? ¿Te ganaste la lotería o qué?, bromeó uno. Yo simplemente respondí, la madre me encontró. Algunos se rieron, otros me miraron raro, pero no importaba, no necesitaba aprobación. Yo sabía lo que viví, y eso era suficiente. Unos días después, regresé al hospital de Guadalajara. El sol apenas comenzaba a pintarse en el cielo con tonos rosas y naranjas. Aparqué en la misma esquina de siempre, pero antes de bajar, respiré profundo. Coloqué el relicario en el bolsillo de la camisa y lo sostuve fuerte, como si llevara un pedazo del cielo conmigo. Al entrar, vi a Rosa María en el pasillo. Tenía los ojos hinchados, el cabello recogido a toda prisa, pero cuando me vio, sonrió. Era una sonrisa diferente, una mezcla de milagro, alivio y esperanza. ¿Quiere verte, Tomás?, me dijo. Te preguntó 3 veces. Sentí que las piernas me fallaban. Cada paso hacia la habitación era como caminar sobre sagrado. Abrí la puerta con suavidad y allí estaba Camila, pequeña, frágil, pero viva. Sus ojos brillaban con vida. Cuando me vio, extendió los brazos con lentitud y me dijo, papá. No aguanté, me arrodillé al borde de la cama, apoyé la frente en su vientre y lloré. No como padre fuerte, sino como hijo reencontrado. Su corazón latía con fuerza. Era real, era ella. Después de unos minutos, con su manita temblorosa, acarició mi rostro y susurró, ella me cuidó, papá. La señora del vestido azul me dijo que vendrías por mí. Me incorporé un poco, confundido. ¿La soñaste? Ella asintió con ternura. Estaba aquí, a mi lado, me cantaba despacito. No recuerdo la canción, pero me hacía sentir segura. Rosa María, de pie junto a la pared, no pudo contener las lágrimas. ¿Te dejó algo?, pregunté. Camila señaló la mesita junto a la cama. Allí había una flor. No era blanca, como la mía. Era azul, pequeña, delicada, con pétalos suaves. La tomé entre mis manos y sentí que sostenía un secreto sagrado. Olía a cielo. No sé explicarlo de otro modo. Dijo que voy a estar bien, que tú y yo vamos a reír otra vez. Y en ese instante lo comprendí todo. No se trataba solo de sanar el cuerpo, era algo más profundo. Era una restauración del alma, de la familia. Después de años de cansancio, silencios y discusiones sin sentido, algo en nosotros se estaba reconstruyendo, y supe que solo una madre, con mayúscula, podía hacer eso. Antes de salir de la habitación, Camila me dijo, papá, cuéntame otra vez la historia de cuando nací. Y por primera vez en mucho tiempo, me senté a su lado, le tomé la mano, y se la conté completa. Ella rió, una risa baja, auténtica, y en esa risa, supe que había vuelto. No solo su cuerpo, su espíritu también. Los días que siguieron fueron los más hermosos que recuerdo. Verla jugar con las enfermeras, comer sola, decir papá como antes, era demasiado para mi corazón. Pero también fueron días desafiantes.
porque no todos entienden lo que es vivir un milagro. En la gasolinera de siempre, uno de los muchachos me escuchó hablando de la rosa que no se marchitaba y se rió. ¿Estuviste bebiendo en la carretera, Tomás? Otro dijo, eso es delirio por falta de sueño. Me guardé el dolor. No, por mí, sino porque sabía que lo que viví fue real, que ella también lo vivió. La flor azul seguía allí, la rosa blanca también. Mi esposa fue mi refugio. Déjalos hablar, Tomás. No todos entienden lo divino, y tenía razón, me volví más reservado, dejé de hablarlo, pero por las noches, al final de cada jornada, sacaba el relicario y tocaba la rosa. Allí, en mi cabina, era yo mismo, un hombre que había sido tocado por algo que va más allá de esta tierra. Un día, mi amigo Joaquín me invitó a tomar un café en la carretera, nos sentamos bajo una lona. El viento olía a diésel y polvo. Me miró serio. Dicen que te estás volviendo loco, pero yo quiero saber la verdad. ¿La viste? Lo miré a los ojos, sin titubear. Respondí, la vi. Él guardó silencio. Luego colocó un rosario sobre la mesa. Entonces, ¿me enseñas a rezar? Otra vez, y entendí, no se trataba de convencer al mundo, se trataba de encender corazones, uno por uno. Volví a misa esa misma semana, me senté al fondo, sin llamar la atención. El padre, al verme, me hizo un gesto para que encendiera una vela, mientras la llama temblaba. Cerré los ojos. Madre, no me sueltes, porque ahora sabía que nunca estuve solo. La vida retomó su ritmo. Camila volvió a la escuela. Rosa María comenzó a reír con más frecuencia. Yo regresé al volante, pero algo se había transformado. Ya no conducía solo por trabajo, sentía que llevaba una misión. Y entonces, como si la fe tuviera que ser probada, empezaron las dificultades. Los pagos se retrasaron. El camión falló, el embrague se rompió, las cuentas se acumularon sobre la mesa. Rosa María dejó los papeles a un lado del café una noche. Los revisé con el estómago apretado. Faltaban 3,400 pesos. Ni uno más, ni uno menos. Aquella noche, mientras la casa dormía en silencio, me escabullí hacia la cabina del camión. Me senté frente al volante con el relicario entre las manos, como un hijo que regresa al regazo de su madre sin palabras, solo con cansancio. No pedí lujos, ni milagros extraordinarios, solo susurré, madre, no pido más de lo que necesito, muéstrame que aún estás aquí. Cerré los ojos, y el sueño vino. Me vi de nuevo en aquella carretera solitaria del desierto, pero esta vez no había polvo, ni sombra, ni miedo. Todo estaba bañado por una luz cálida que lo envolvía todo. Ella apareció en lo alto de una colina, como la primera vez, pero ahora tenía flores en las manos y una sonrisa en los ojos. Me habló con la voz que solo una madre puede usar con su hijo. Confía, hijo, lo que necesitas ya está en camino. Desperté con el sol acariciando el parabrisas. El cuello me dolía, la espalda protestaba, pero el alma estaba ligera. Al salir del camión, noté algo en el parabrisas, un sobre amarillo, atrapado bajo el limpiador. Al principio pensé que era propaganda, pero tenía algo escrito, para el camionero de fe. Sentí un latido fuerte en el pecho. Lo abrí ahí mismo, sin respirar. Dentro, exactamente 3,400 pesos, ni un centavo más, ni uno menos, y una pequeña nota escrita a mano: la Virgen escucha lo que viene del corazón. Me temblaron las manos, me fallaron las piernas, me senté en la acera como un niño que no entiende del todo lo que pasa, pero sabe que es grande. Nadie supo, nunca quién dejó ese sobre, ninguna cámara lo captó, ningún vecino lo vio, pero yo lo sabía, lo sentía en lo más profundo. Era un nuevo milagro. Volví a casa en silencio, le entregué el sobre a Rosa María sin decir nada. Ella tampoco preguntó, solo me abrazó, fuerte, como quien recibe de vuelta a alguien que estuvo en una guerra invisible. Aquella noche, encendí una vela en la capillita del barrio y me quedé de pie, las manos sobre el pecho, los ojos cerrados. No dije una palabra, porque entendí que a veces, la fe no se grita, se vive. Desde ese día, algo dentro de mí cambió para siempre. Cada amanecer traía consigo una certeza,
mi vida ya no era solo mía, había sido tocada por algo más grande, y ese algo caminaba conmigo en cada curva del camino. Fue Rosa María quien me entregó el rosario, apareció en la puerta justo antes de que saliera a un nuevo viaje. Lo traía envuelto en un pañuelo blanco, lo desplegó y me lo puso en la mano. Era de cuentas oscuras, hechas a mano, con una medallita de la Virgen de Guadalupe colgando. Era de mi abuela, me dijo. Ella decía que solo debía entregarse a quien fuera a cruzar desiertos con fe. Tragué saliva, no dije nada, solo lo colgué del retrovisor. Desde entonces, cuelga allí, balanceándose con el ritmo del motor, recordándome que no estoy solo. Y una tarde, todo cobró aún más sentido. Era domingo, el cielo despejado, el sol alto. Conducía por el mismo tramo donde todo había comenzado, la misma curva, el mismo paisaje árido, el mismo silencio. Involuntariamente reduje la velocidad. El corazón se me aceleró. Busqué con los ojos, como si aún pudiera verla allí, esperándome. Y entonces, la luz, una claridad extraña, inundó la cabina. No venía del sol, ni de ningún faro. Era una luz desde dentro. El rosario colgante se agitó con fuerza, aunque no había viento. La radio, apagada, susurró, confía. Lo escuché, no con los oídos, sino con el alma. Frené, me bajé del camión. Todo estaba en silencio, el viento apenas me acariciaba, y supe que ella estaba allí otra vez, no con la vista, con el corazón. Volví al camión transformado. Desde ese día, el rosario ya no era solo un símbolo, era un puente, una señal viva, me acompaña en cada ruta, y cuando la noche se hace larga, cuando pesa el sueño o la nostalgia, lo miro, y recuerdo, no necesito más pruebas, porque ahora sé que soy la prueba de que su amor alcanza incluso a los que se perdieron. Nunca fui hombre de palabras, siempre fui más de escuchar, pero después de vivir todo eso, algo en mí gritaba que ya no podía callar, no por ego, no por aplausos, por necesidad, como si el corazón me dijera, tú lo viviste, tú lo sabes, cuéntalo. Todo comenzó una noche en misa. Estaba al fondo, con la gorra entre las manos y el rosario al cuello. El padre hablaba de milagros sencillos. Mi pecho ardía. Después de la misa, me acerqué, le conté mi historia, sin adornos, solo como pasó. Él escuchó en silencio y luego me dijo, tienes que compartir esto, hay quienes necesitan escucharlo. Dudé, pero acepté. La semana siguiente fui a un pequeño grupo de oración, solo 15 personas, gente común. Llevé el relicario con la rosa blanca, el rosario al cuello y mi historia. Conté todo, desde la desesperación, la mujer en la carretera, el milagro de Camila, el sobre en el parabrisas, el susurro en la radio. Nadie parpadeaba, algunos lloraban. Una anciana se levantó al final, secándose los ojos. Gracias, hijo, por recordarnos que la madre aún camina con nosotros. A partir de ahí, comenzaron las invitaciones, capillas, parroquias, encuentros de camioneros. Iba sin títulos, sin escándalo, solo con mi gorra, mi camisa sencilla y el relicario en el bolsillo del corazón. En cada lugar, alguien se acercaba. Mi hijo está enfermo, mi esposo perdió la fe, mi madre soñó con una mujer de azul, y yo los escuchaba. Me convertí en predicador. No dejé mi oficio, sigo manejando, sigo pagando cuentas, pero ahora, donde voy, llevo una certeza. La fe se esparce como una carretera infinita, una llama enciende otra. Si alguien como yo, duro, escéptico, fue tocado, cualquiera puede serlo. Una vez, un niño se acercó, su padre también era camionero. Me preguntó, ¿cree que la Virgen puede visitarlo a él también? Me agaché, lo miré a los ojos y le dije, ella visita a quien la llama con el corazón, y a veces, incluso a quien se olvidó de llamarla. Él sonrió, y su sonrisa me recordó a Camila, a su regreso, a nuestro renacer. Han pasado 5 años desde aquella noche en la carretera. Camila ya tiene 14, es alta, creativa, le gusta escribir poemas y quiere ser enfermera. Dice que quiere cuidar a los demás como esa mujer me cuidó a mí. A veces, la escucho rezar sola,
no por costumbre, sino por gratitud. Y eso llena mi alma. Rosa María sonríe mientras cocina tortillas en el puesto que montó frente a casa. Canta, como antes. Yo sigo en la ruta, no cambié de trabajo, pero ya no soy el mismo. Cada viaje es una oración. El rosario se balancea en el retrovisor. El relicario con la rosa sigue en mi pecho, cerca del corazón. Cada vez que paso por aquel tramo de la carretera, bajo la ventana, apago la radio y dejo que el viento me acaricie. Ya no necesito verla, porque ahora, yo creo, algunos aún se burlan. Dicen que inventé todo, pero ya no me afecta, porque la fe verdadera no necesita testigos, solo necesita vivirse. He contado esta historia en talleres, hospitales, pequeñas capillas, no con palabras elegantes, sino con verdad. Y hoy, cuando alguien me pregunta quién soy, ya no digo solo camionero, digo, soy el hombre que la Virgen encontró en la carretera. Y el otro día, Camila me pidió llevarla a la capillita. Entramos de la mano, encendió una vela, se arrodilló y en voz bajita me preguntó, «Papá, ¿ella todavía escucha?». Le sonreí, «Claro que sí, hija, siempre ha escuchado». Fuimos nosotros los que dejamos de hablarle, y ahí entendí, la promesa no era solo curar a mi hija, era levantarme a mí, era recordarme que el amor de una madre nunca abandona, nunca olvida, nunca se rinde. Hoy, cada vez que agarro la carretera, miro el retrovisor y hago una oración corta, pero sincera, gracias, Madre, por cada curva, por cada amanecer, por cada paso que diste conmigo, porque ahora sé, con todo mi ser, que la fe no es un destino, es el camino.